Enterré a mi hijo hace 20 años. Su tumba sigue intacta en el Cementerio General de San Miguel. La lápida está en una fila lateral, bajo un árbol viejo que da algo de sombra al mediodía. Me llamo Manuel, tengo 62 años. Fui profesor de lengua y literatura en una secundaria pública del barrio La Esperanza y ahora soy un jubilado que vive solo en una casita angosta heredada de mis padres, en un callejón detrás del mercado. Mi exmujer, Marta, se volvió a casar con un empleado del ayuntamiento. Dejamos de hablarnos después del divorcio, hace 17 años. Daniel fue nuestro único hijo, mi sangre. Murió a los 19, en un accidente de moto una noche de viernes, el 3 de noviembre de 2005. Eso pensé durante 2 décadas. Cada domingo visito su tumba, llevo flores frescas, una botellita de agua bendita y un rosario que rezo completo, arrodillado junto a la lápida. Esa rutina nunca la he roto. La tumba está limpia, la lápida firme, su nombre grabado con claridad, Daniel Herrera. Debajo las fechas. Nació el 12 de abril de 1986. Falleció el 3 de noviembre de 2005. Podría recitar cada letra de memoria. El número de su antiguo móvil sigue guardado en mi viejo Nokia negro, con la pantalla rajada en una esquina. Su tarjeta SIM continúa activa. Cada principio de mes recargo unos $2 de saldo, como una especie de ritual absurdo para sentirlo cerca, aunque nadie contesta al otro lado. Normalmente lo único que responde es el silencio, pero aquella noche fue distinto. Llovía con furia desde la tarde. El techo goteaba en una esquina del cuarto, las paredes olían a humedad y el cuerpo me dolía entero. Me acosté más temprano que de costumbre sobre las 9. Mi habitación es estrecha, un colchón delgado, una ventana de madera que a veces deja pasar el viento y poco más. La vida de jubilado es sencilla y silenciosa. No espero grandes cosas del futuro. A las 2:47 de la madrugada, cuando la casa estaba sumida en la oscuridad y la lluvia seguía golpeando las láminas, mi teléfono empezó a sonar con un tono que casi había olvidado. Era el timbre especial que dejé solo para un contacto. Daniel. Abrí los ojos de golpe. El corazón se me aceleró y el frío me subió por la espalda mientras buscaba el móvil a tientas. La pantalla se encendió con una luz blanca que casi me cegó. Allí estaba su nombre, Daniel Herrera llamando. Debajo, la foto de contacto. Daniel, en su último año de preparatoria, sonriendo con el uniforme gris y blanco. Por un segundo pensé que era un sueño, pero el móvil vibraba de verdad en mi mano. La melodía sonaba una y otra vez. El plástico temblaba entre mis dedos. Tragué saliva, respiré hondo y con la mano completamente helada deslicé el botón verde. Me llevé el teléfono al oído. Mi voz salió ronca. ¿Hola? Silencio. Solo escuché la lluvia afuera y un murmullo lejano. De pronto, una respiración entrecortada, el jadeo de alguien aterrado. Y luego esa voz. Una voz que reconocí de inmediato, aunque no la había oído en 20 años. «Papá, ¿dónde estoy?» Sentí que el pecho se me cerraba. La respiración se me quedó atrapada en la garganta. «¿Por qué está todo tan oscuro?», susurró la voz. «Tengo frío. Papá, no me ven. La gente pasa a mi lado y no me ve. Tengo miedo». Era la voz de Daniel, temblorosa, como la de un niño perdido. Supe que no era una grabación ni un eco del pasado. Era una voz viva, presente. Intenté responder, pero la boca no me obedecía. El sudor frío me corría por las sienes, el corazón me golpeaba el pecho con violencia. «Daniel», alcancé a decir casi sin voz. Él respiró con fuerza, sollozando, y dijo: «Papá, tengo miedo. No sé dónde estoy. Todos caminan a través de mí, nadie me mira. Solo recuerdo este número, solo este número», murmuró. Luego la línea se cortó de golpe. La pantalla se volvió negra. Me quedé sentado en la cama, con el móvil en la mano, temblando entero.
Cuando pude reaccionar, encendí la luz del cuarto. La bombilla amarilla iluminó aquel espacio pequeño, como si nada hubiera cambiado. Pero en la pantalla del Nokia seguía el registro. Llamada entrante, Daniel Herrera. Duración, 9 minutos 43 segundos. Hora, 2 horas 47 de la mañana. Apoyé la espalda en la pared, intentando recuperar el aliento. Marqué su número con los dedos todavía temblorosos. Sonó una vez, 2, 3, y enseguida apareció la voz fría de la operadora. El número que usted marca no está disponible. Lo intenté de nuevo. El mismo mensaje. Me senté en el suelo, la cabeza apoyada en el muro, mirando la nada. No era un sueño, no podía serlo. La evidencia estaba en la pantalla. Al amanecer ya no podía seguir fingiendo que dormiría. Me senté en el pequeño porche de la casa, mirando la calle mojada mientras fumaba un cigarrillo con las manos aún inestables. Necesitaba comprobar que no estaba perdiendo la razón. Después de rezar al alba, me obligué a escribir todo: hora, duración, palabras exactas que recordaba. Lo anoté en una hoja vieja, con lápiz, y luego grabé un pequeño vídeo con mi teléfono mostrando el registro de llamadas. Quería pruebas, aunque solo fueran para mí. Ese mediodía fui a casa de mi viejo amigo Ricardo, también jubilado, que había sido profesor de matemáticas en la misma escuela. Le conté todo, paso a paso, y le enseñé el registro del Nokia. Él me miró con preocupación, me puso una mano en el hombro y dijo: «Manuel, quizá estás yendo demasiado al cementerio. A veces el dolor nos juega trucos. Tal vez fue un sueño muy vívido». Negué con la cabeza. No estaba dormido, Ricardo. Lo escuché. Era su voz. Él suspiró, intentando ser amable. «Daniel se fue hace 20 años. Tienes que aprender a soltarlo». Asentí por educación, pero por dentro sabía que no me confundía. Un padre reconoce la voz de su hijo, incluso entre millones. Aquella misma tarde tomé 2 transportes y caminé hasta el cementerio general de San Miguel. La tumba de Daniel, en el mismo cuadro de siempre, seguía en perfecto estado. La lápida limpia, las flores del domingo anterior apenas marchitas, la tierra sin señales de que nadie hubiera hurgado allí. Me senté a un lado, apoyé la mano en el mármol frío y susurré: «Daniel, eras tú». La brisa movió las hojas del árbol y el murmullo se mezcló con mi propio corazón descompuesto. Volví a casa con el alma pesada, y esa noche no pude pegar un ojo. Me acosté mirando el techo, con el móvil junto a la almohada, como si fuera una cuerda lanzada a través del tiempo. Pasaron los días y el sueño se volvió inquieto. Cada madrugada me despertaba para mirar la pantalla, esperando el tono especial, deseando y temiendo a la vez que volviera a sonar. Pero el silencio se prolongó hasta la 4ª noche. A las 3:15 de la madrugada, el timbre volvió a estallar en la oscuridad. El mismo sonido, el mismo nombre: Daniel Herrera. Esta vez contesté casi de inmediato. «Daniel, soy yo», dije sin respirar. Su voz sonó más clara, aunque seguía temblando. «No sé dónde estoy, papá. La gente atraviesa mi cuerpo. Nadie me ve. Pero recuerdo el accidente, el golpe, el frío. Creo que morí. Pero sigo aquí». Las lágrimas me corrían por las mejillas mientras apretaba el móvil contra la oreja. «¿Dónde estás ahora, hijo?», pregunté. Hubo un silencio breve, solo su respiración agitada. «Hay una mesa, un papel, un lápiz», murmuró. «Hay una dirección escrita, voy a leértela, despacio». Me incorporé de un salto, tomé lápiz y papel de la mesita de noche. Él empezó a deletrear: «Bloque D8, Unidad Habitacional Flor de Mayo, Colonia San Martín, Centro...». Repitió la dirección con voz quebrada. Yo la escribí como pude, con la mano temblorosa. «Papá, por favor». «Ven a buscarme», dijo al final, casi en un susurro desesperado. Intenté responderle, prometerle que iría, pero justo entonces la llamada se cortó. El nombre de Daniel desapareció de la pantalla. Volví a marcar y otra vez
La operadora repitió que el número no estaba disponible. Me quedé mirando la dirección escrita con el pulso desbocado. Bloque D8, Unidad Habitacional Flor de Mayo, Colonia San Martín. Un viejo conjunto de edificios de interés social que recordaba haber visto en las noticias años atrás, condenado y cercado con alambre de púas. Al amanecer, después de una ducha rápida y un saludo breve al vecino de siempre, don José, que madruga a vender tamales, preparé mi viejo coche, un Toyota del 2003 que apenas uso para trayectos largos. Don José me miró extrañado al verme salir con una bandolera colgada al hombro. ¿A dónde tan temprano, don Manuel?, preguntó. Tengo un asunto importante. Rece por mí, respondí. Llevaba el móvil, la hoja con la dirección, una botella de agua, algo de dinero en efectivo y una foto de Daniel en secundaria. No sabía qué iba a encontrar, pero sabía que tenía que ir. La ciudad aún estaba medio dormida cuando tomé la avenida principal. Lloviznaba, el cielo gris pesaba sobre los edificios y las luces anaranjadas de los postes se reflejaban en el asfalto mojado. Crucé medio municipio por la autopista urbana, entre túneles y puentes, hasta que los rótulos indicaron el desvío hacia San Martín. Tardé poco más de una hora en llegar. Estacioné en una calle angosta, desde donde se veía, a lo lejos, el bloque de la Unidad Habitacional Flor de Mayo. Era un edificio de 4 plantas, con la pintura desconchada, ventanas rotas y un gran letrero oxidado colgando en la entrada. Inmueble en proceso de demolición, prohibido el paso. Alrededor, una valla cubierta de alambre de púas cerraba todo el perímetro. No se veía un alma, solo un cuervo graznaba sobre un poste. Caminé bordeando la valla hasta encontrar un hueco en un lateral donde el alambre estaba flojo. Miré a derecha e izquierda. La calle seguía vacía. Respiré hondo, levanté el alambre con cuidado y me colé, rasgándome un poco la camisa. El patio interior estaba lleno de basura, vidrios rotos y grafitis por todas partes. El olor a humedad y a basura vieja era intenso, casi nauseabundo. Sin embargo, cuando subí por la escalera hacia el segundo piso, algo empezó a cambiar. Los escalones ya no estaban tan sucios. En algunos tramos parecía que alguien había barrido hace poco. Llegué al pasillo del bloque D y caminé contando puertas hasta la D8. La puerta estaba entera, sin cadenas ni sellos oficiales, y por la rendija de la cortina se veía la casa ordenada. Tomé el picaporte con el corazón martilleando y lo bajé despacio. No estaba cerrado. La puerta se abrió sin un solo chirrido. Di un paso hacia adentro y tuve la sensación absurda de que el tiempo se había detenido. El departamento estaba limpio, demasiado limpio para un lugar supuestamente abandonado. El piso de cerámica brillaba. En una esquina de la sala, una pequeña mesa de comedor de madera sostenía un paquete de comida aún tibio, como si alguien lo hubiera dejado ahí hacía pocos minutos. Había una botella de agua abierta y un vaso de plástico con restos de café. Avancé despacio, conteniendo la respiración. Olía a detergente, a café recién colado, a ropa lavada. Era evidente que alguien vivía allí. En la sala había una mesa baja, un pequeño estante con libros viejos y una pared casi cubierta de fotografías en marcos sencillos. Me acerqué y el corazón se me detuvo. Eran fotos de Daniel. Daniel de niño, el día de su primera comunión, con camisa blanca y corbata, sonriendo aunque se le veían los ojos enrojecidos. Daniel en su cumpleaños número 10, soplando las velas de un pastel barato. Una foto familiar en Navidad. Los tres al frente de la casa antigua del barrio. Yo, Marta y Daniel. Pero también había fotos imposibles. Daniel adulto, de unos 30 años, de pie frente a ese mismo edificio de Flor de Mayo, con una chaqueta negra y las manos en los bolsillos. Daniel en una cafetería pequeña, sosteniendo un vaso de plástico y sonriendo a la cámara como si alguien le hubiera dicho un chiste. Daniel con casco amarillo y uniforme de trabajo en lo que parecía una fábrica. Era mi hijo, pero más viejo. Era como verlo vivir los 20 años que yo creía perdidos.
Me temblaban las manos cuando tomé una de las fotos del muro. El rostro, los ojos, la forma de la sonrisa, era él, sin duda, pero ahí tenía más de 30. Era como si nunca hubiera muerto, como si su vida hubiera seguido en secreto todo ese tiempo. Caminé hacia la pequeña cocina. Había un refrigerador encendido, zumbando despacio. Lo abrí. Adentro encontré leche, huevos, verduras frescas, comida que claramente no estaba podrida. Encima del refrigerador había un papel sujeto con un imán. Lo despejé con cuidado. Era una nota escrita a mano. Papá, desperté aquí hace una semana. Me dijeron que me llamo Ignacio, pero yo recuerdo que soy Daniel. Recuerdo tu cara, nuestra casa, el accidente, el dolor y recordar morir. No sé por qué estoy aquí, no sé quién soy de verdad. La firma al pie me destrozó. Aquella forma de escribir la D inicial, la línea bajo el nombre, era la misma caligrafía de mi hijo. Me dejé caer sentado en el suelo de la cocina, con el papel en la mano, llorando sin poder contenerme. No era una imaginación, no era un juego cruel. Mi hijo había escrito eso con su propia mano. Tras unos minutos me obligué a levantarme. Seguí explorando. El dormitorio era pequeño, un colchón doblable, una manta fina y una almohada gastada. Al lado, una mochila azul y una mesa plegable con una cartera encima. Abrí la cartera con los dedos aún temblorosos. Dentro encontré una tarjeta de identificación. Leí en voz baja. Nombre, Ignacio Serrano. Lugar y fecha de nacimiento. Ciudad, 12 de abril de 1986. Domicilio, bloque D8, unidad habitacional, Flor de Mayo, Colonia San Martín, Centro. La fecha de nacimiento era la misma de Daniel, día y año. El nombre era distinto, pero la fotografía, la foto de la credencial, mostraba el rostro de mi hijo, más flaco y más curtido, pero sin duda, Daniel. Me quedé un largo rato sentado en el piso del cuarto, sosteniendo aquella credencial. La mente me daba vueltas. Si Daniel vivía allí, con otro nombre, entonces, ¿a quién había enterrado yo hacía 20 años? ¿Quién era el muchacho que reposaba en la tumba de San Miguel, con el nombre de mi hijo grabado en la piedra? Regresé a la sala y comencé a revisar todo lo que encontré en un pequeño archivador de madera. Entre recibos de compra, folletos y papeles sueltos, hallé una carpeta marrón, delgada y algo desgastada. Dentro había expedientes médicos del Hospital General de San Miguel. Los leí despacio. Paciente sin identificar. Ingresó la noche del 3 de noviembre de 2005 a las 23:57. Traumatismo cráneoencefálico severo, múltiples contusiones en rostro y tórax. Estado de coma. Pérdida total de memoria al despertar. Era la misma noche, la misma hora del accidente de Daniel. En otro documento constaba que mi hijo había sido declarado muerto a las 23:51. Solo 6 minutos de diferencia. Miré aquellos papeles hasta que las letras se difuminaron. El corazón me retumbaba en los oídos. Si un paciente sin nombre ingresó 6 minutos después de que dieran a Daniel por muerto, si ese paciente sobrevivió y perdió la memoria, ¿era posible que la identidad se hubiera confundido? ¿Que el cuerpo que yo velé no fuera el suyo? Salí del departamento tambaleándome. Bajé las escaleras como si llevara el peso del mundo encima. Crucé el patio, me volví a colar por el hueco de la valla y llegué a mi coche. Me quedé un rato con la frente apoyada en el volante, tratando de respirar. Solo había una cosa que podía hacer: ir al hospital y exigir respuestas sobre lo que ocurrió aquella noche del 3 de noviembre de 2005. A la mañana siguiente, llegué al Hospital General de San Miguel con una carpeta de plástico azul donde guardé todos los documentos hallados en el departamento D8, la credencial de Ignacio Serrano, las fotos y el registro impreso de las llamadas nocturnas de mi teléfono. Me senté en la sala de espera de administración. Pasó casi una hora antes de que una enfermera me llamara y me condujera al despacho de la jefa de neurología, la doctora Elena Ramírez.
Recordaba ese nombre por el expediente médico. La puerta se abrió y vi a una mujer de unos 40 y tantos años, bata blanca, gafas y el rostro marcado por el cansancio. Al verme entrar, sus ojos se abrieron de par en par. «Señor Manuel», susurró. «Por Dios, yo lo recuerdo». «¿Me recuerda, doctora?», pregunté todavía de pie. Ella se levantó lentamente. ¿Cómo podría olvidarlo? Yo era residente aquella noche, la noche del 3 de noviembre del 2005, cuando usted vino a la sala de urgencias a identificar el cuerpo de su hijo. Me hundí en la silla frente a su escritorio con las piernas flojas. «Necesito saber qué ocurrió en realidad aquella noche, doctora», dije. Ella se sentó, entrelazó las manos sobre la mesa y guardó silencio unos segundos antes de hablar. Aquella noche fue un caos. Llegaron demasiados accidentados a la vez. 2 de ellos eran jóvenes, de unos 19 años. Los 2 traídos de la misma zona, la Avenida del Sur. Ninguno traía documentos. Uno llegó con lesiones gravísimas y falleció casi al llegar. Su rostro estaba destrozado, lleno de sangre. Era casi irreconocible. Pero llevaba una chaqueta con el nombre Daniel bordado en la espalda. Asumimos que era su hijo. El otro chico llegó 6 minutos después, en estado crítico, pero con vida. Entró directo a terapia intensiva, explicó con voz temblorosa. Estaba identificado solo como paciente B. Sentí que el aire del despacho se espesaba. ¿Y ese segundo paciente?, pregunté en un hilo de voz. Sobrevivió, respondió ella. Estuvo semanas en coma. Cuando despertó, no recordaba nada, ni su nombre, ni su familia, ni su dirección. No teníamos quien viniera a reclamarlo. Después de 3 semanas, fue derivado a un albergue de servicios sociales. Allí le dieron una identidad nueva, un nombre nuevo, para que pudiera trabajar y tener documentos. ¿Ignacio Serrano?, pregunté sacando la credencial de la carpeta. La doctora Elena la tomó con manos temblorosas y la observó. «Sí, este es el tipo de documento que se genera en esos casos», murmuró. «Señor Manuel, lo que usted insinúa es gravísimo». «No lo insinúo», la interrumpí. «Lo sé. Mi hijo está vivo con otro nombre. El que murió y fue enterrado como Daniel no era él». La doctora se llevó ambas manos al rostro, pálida. Aquella noche se fue la luz unos minutos. El generador falló. Los registros se hicieron a mano. Deprisa. El protocolo se rompió. Confesó. «Usted llegó de madrugada. Le mostramos el cuerpo que creíamos que era de su hijo. Lloró, lo reconoció por la chaqueta y su complexión. Firmó los papeles y se llevó el cuerpo. El segundo chico quedó etiquetado como sin identificar. Nadie reclamó su cuerpo porque no hubo cuerpo. Se convirtió en Ignacio». 20 años, susurré. 20 años creyendo que mi hijo estaba bajo tierra. Ella me miró con los ojos brillantes. «Señor Manuel, lo que pasó fue un error terrible. No tengo excusas, pero todavía podemos comprobarlo con certeza. Pidamos una prueba de ADN. Si el joven Ignacio es en realidad su hijo, lo sabremos con un margen altísimo». Asentí, apretando los puños sobre las rodillas. «Quiero esa prueba», dije. «Quiero la verdad, aunque me rompa». La doctora abrió un cajón y sacó 2 kits de toma de muestra dentro de sobres plásticos. «Este es para usted, este para Ignacio. Entregue ambos en el laboratorio de arriba. Yo daré la orden para que procesen el análisis cuanto antes. El resultado tardará unos días», explicó. «Pero, señor Manuel, si esto se confirma, habrá muchas personas poderosas que preferirán que todo siga enterrado. Un error así dejaría en evidencia al hospital, a los servicios sociales, a medio mundo. Tendrá que tener cuidado». Metí los sobres en mi carpeta y me levanté despacio. «No me importa cuánta gente quede en evidencia, doctora. Solo me importa mi hijo», respondí. Ella asintió, derrotada, mientras yo salía del despacho con la cabeza hecha un torbellino. Ese mismo día entregué mi muestra en el laboratorio.
Guardé el segundo hisopo en la bandolera, destinado a Ignacio. De camino a casa, tuve la sensación de que una moto sin placas me seguía a distancia. Cambié de carril varias veces, di 2 vueltas a la misma manzana, pero la moto se mantenía detrás, a la misma distancia. Finalmente desapareció en una curva, pero el mal presentimiento se quedó conmigo. Al día siguiente, por la mañana, encontré la llanta delantera de mi coche completamente desinflada. Fui al taller del barrio. El mecánico sacó un clavo largo y dijo que parecía puesto adrede. Esa misma tarde, otra llanta apareció pinchada, con otro clavo igual. 2 accidentes seguidos no parecían casualidad. Esa noche, a las 12:30, alguien golpeó mi puerta con violencia, varias veces. Me levanté sobresaltado, agarré un bastón viejo apoyado junto a la cama y caminé despacio hacia la entrada. ¿Quién es?, pregunté con el corazón en la boca. Nadie respondió. Los golpes cesaron. Abrí con cautela. No había nadie en la calle, solo el aire frío de la madrugada. Miré hacia el piso del zaguán y vi un papel doblado en 2. Lo recogí con la mano temblorosa y lo desdoblé. Una frase escrita con marcador grueso y negro: «Detente, no todos soportan la verdad». Me quedé un buen rato mirando esas palabras. Alguien sabía lo que yo estaba haciendo y no quería que siguiera. A la mañana siguiente fui a la oficina de la delegación a pedir una copia del acta de defunción de Daniel. La empleada revisó el sistema informático y frunció el ceño. «Aquí me aparece que Daniel Herrera sigue vivo», dijo. «No hay registro de defunción». Yo saqué de la carpeta el certificado original de hace 20 años, con sello y firma. La mujer revisó los archivos en papel en un viejo mueble metálico y al cabo de un rato encontró la carpeta. Allí estaba el acta con un sello rojo que decía «Fallecido» y una nota indicando su entierro en el cementerio de San Miguel. «Qué raro», comentó. «En papel sí, pero en el sistema no está actualizado. Quizás se perdió el registro cuando migramos los datos». Cosas de la burocracia. Salí de allí con la cabeza llena de preguntas. Ese mismo día, tras la misa de la tarde en la iglesia del barrio, vi a 2 hombres de traje, apoyados en un coche negro, tomando fotos de mí con una cámara grande. Cuando los miré fijamente, guardaron la cámara y subieron al coche, alejándose sin decir palabra. Empecé a sentir que me vigilaban y que cada paso mío quedaba anotado en alguna parte. Esa noche me senté en una pequeña cafetería a la vuelta de mi casa, intentando ordenar mis pensamientos. Mientras removía un café que ya se había enfriado, un hombre al que nunca había visto se sentó en la mesa de atrás. No pidió nada. Estuvo un rato en silencio y luego dijo, sin mirarme directamente, con una voz fría: «No escarbe tanto, don. A veces lo que está enterrado se tiene que quedar enterrado». Me giré de inmediato, pero él ya se levantaba para irse. Caminó hacia la oscuridad de la calle y desapareció. Esa misma noche, cerca de la medianoche, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. «Hola». Una voz masculina, grave, habló despacio. «Está jugando con fuego, señor Manuel. Si sigue, quizá esta vez Daniel sí se muera de verdad». La llamada se cortó. Me quedé mirando el teléfono paralizado. La amenaza era clara y concreta. El miedo me apretaba el estómago, pero la rabia era mayor. Nadie tenía derecho a decidir si podía o no buscar a mi hijo. A pesar de las advertencias, volví al departamento de 8 de Flor de Mayo una tarde, decidido a encontrar más pistas. Revisé los cajones del pequeño mueble de la sala y encontré varios recibos de nómina. En el membrete se leía: «Empaques Industriales Kusuma, Planta Occidente, Área de Producción, Turno Nocturno». La dirección estaba en una zona industrial del extremo oeste de la ciudad. Tomé nota y al salir llamé a un mototaxista por aplicación. Cuando llegó, le expliqué sin entrar en detalles
que necesitaba que durante una semana siguiera discretamente a un hombre que salía de esa planta en el turno de noche y que me informara de sus rutinas y de dónde vivía realmente. Le ofrecí $100 por el trabajo. Dudó, pero finalmente aceptó. Durante 7 días recibí mensajes del conductor. Me contaba que Ignacio entraba a trabajar por la tarde, salía a descansar sobre las 9 de la noche, regresaba al turno y finalmente se retiraba alrededor de las 5:30 de la mañana. No vivía en Flor de Mayo, sino en un cuarto de renta minúsculo, en una fila de cuartos de lámina, cerca de las vías del tren. Al parecer, el departamento D8 lo usaba de vez en cuando, quizá por algún recuerdo que no terminaba de entender. Con esa información, decidí ir yo mismo a la fábrica un jueves por la noche. El trayecto fue largo. El tráfico se alivió al tomar la autopista hacia la zona industrial, pero la inquietud me acompañó todo el camino, como un pasajero invisible. Llegué a las puertas de la planta poco antes de las 9:30. Aparqué a cierta distancia en la orilla de la carretera. La fábrica era enorme, con un portón metálico alto, reflectores y guardias en la entrada. Un pequeño puesto de comida callejera se alzaba frente a la puerta, donde varios obreros fumaban y tomaban café en su descanso. Me quedé dentro del coche, atento, hasta que lo vi. Un hombre delgado, alto, de piel oscurecida por años de trabajo, con el uniforme azul marino de la planta y un casco amarillo colgando del cinturón. Caminaba con los hombros ligeramente inclinados hacia adelante, las manos en los bolsillos. No necesitaba verlo de cerca para reconocerlo. El modo de caminar, la forma de mover las manos, esa silueta, era Daniel. El mismo Daniel que de niño corría por el patio de la casa, que de adolescente se marchaba a la escuela en bicicleta, que se reía cuando yo llegaba del mercado con bolsas de frituras. Salí del coche con las piernas temblorosas. Crucé la calle como si caminara sobre algodón. Me acerqué al puesto de comida, donde él se había sentado a tomar un café. «Ignacio», dije, con un hilo de voz. Él levantó la mirada. Sus ojos me miraron con desconcierto, pero en ellos reconocí la misma mirada de mi hijo. «Sí, señor», respondió con respeto. «¿Nos conocemos?» Su voz era más grave y gastada, pero era la voz de Daniel. Me quedé un momento sin poder hablar. Las lágrimas me nublaron la vista. «¿Podemos hablar un momento?», pregunté al fin. Dudó, miró al guardia de la entrada, luego asintió y se movió en la banca para hacerme un espacio. Nos sentamos uno junto al otro. Él pidió otro café. Yo solo apretaba las manos sobre las rodillas intentando contenerme. «Señor, ¿está bien?», preguntó al cabo de un rato. «Tiene cara de que se le vino el mundo encima». «Hace mucho que quiero verte», murmuré. «Mucho más de lo que imaginas». Él frunció el ceño. «A veces sueño con un señor mayor que llora junto a mi cama», dijo de repente sin mirarme. «Tiene su cara. Nunca entiendo por qué llora. Me desperté muchas noches con esa imagen. No sé quién es, pero cuando lo veo me duele el pecho». Sentí que el corazón se me hacía trizas. Saqué de mi bandolera una foto plastificada de Daniel a los 15 años, con una camisa de cuadros azules y un pastel delante. Se la puse en la mano. «¿Conoces al chico de esta foto?», pregunté. Él la miró largo rato. Sus dedos empezaron a temblar. «Soy yo», susurró, «pero no recuerdo esta foto». Ya no pude aguantar más. Las lágrimas cayeron sin control. «Te llamas Daniel Herrera», dije ahogado. «Eres mi hijo, y yo soy tu padre. Me llamo Manuel». Ignacio me miró con la cara desencajada, como si le hubieran movido el piso de golpe. «No», balbuceó. «Yo me llamo Ignacio. Me dijeron que mis padres me abandonaron, que no sabían quién era. Recuerdo el accidente. Recuerdo el coche, el golpe, el frío. Recuerdo pensar que iba a morir. Luego desperté en un hospital sin saber mi nombre. Todo estaba en blanco. Me dieron este nombre, estos papeles». Se llevó la mano al pecho, donde guardaba su credencial.
¿Cómo sé que no me está engañando? Saqué el kit de toma de muestra y se lo mostré. Podemos saberlo. Una prueba de ADN. Si tú y yo compartimos sangre, no habrá duda. Él cerró los ojos un momento, respiró hondo y asintió. Quiero saber quién soy, aunque duela, dijo. Lo guié para que se tomara la muestra, con manos que apenas podía controlar. Guardé el hisopo en la bolsa plástica y la metí en la bandolera, como si llevara un tesoro frágil. Si la prueba dice que eres Daniel, continué. Tu casa sigue en el mismo sitio. Tu cuarto está intacto. Nunca quise cambiar nada. Puedes volver cuando quieras. Él bajó la mirada. He sido Ignacio 20 años, murmuró. No sé cómo se vive siendo otra persona. No sé si estoy preparado. Pero si de verdad soy Daniel, quiero saberlo. El timbre de la fábrica anunció el fin del descanso. Ignacio se levantó. Antes de volver a cruzar el portón, se giró hacia mí. Gracias por buscarme, señor, dijo. Si es verdad lo que dice, tal vez ya no esté tan solo. Luego desapareció dentro de la planta y yo regresé a mi coche con el corazón encendido de miedo y esperanza. Los días siguientes fueron aún más extraños. Ignacio me llamó 2 días después, con la voz llena de angustia. Papá, dijo por primera vez usando esa palabra. Me llamaron de Recursos Humanos. Me dijeron que no puedo hablar con nadie de afuera sin autorización, que me pueden despedir. Dijeron que saben que vino a verme, que deje el pasado como está. Mi corazón se aceleró. ¿Te dijeron algo más?, pregunté. Que podría complicarme con la policía si sigo en contacto con usted, como si usted fuera un delincuente. Le pedí que tuviera cuidado, que no comentara nada por teléfono. Esa misma noche volvió a llamarme, ya de madrugada, casi susurrando. Entraron a mi cuarto, papá. 3 hombres diciendo que eran funcionarios, no traían orden, revolvieron todo, se llevaron papeles viejos y fotos, preguntaron por usted, dijeron que es peligroso, que solo quiere aprovecharse de mí, pero yo sé que no, sus ojos no mienten. Al día siguiente recibí un mensaje de un número desconocido. Si te llevas a tu hijo, nosotros le quitaremos la vida por 2ª vez. Sentí que las manos se me helaban. Por la tarde, encontré un cuervo muerto colgado de la reja de mi casa, empapado en pintura roja, con la palabra «Calla» escrita en la pared. Fui a la comisaría del barrio a denunciarlo, pero el agente que me atendió tomó nota sin mucho interés y murmuró que seguramente eran bromas pesadas. Comprendí que estaba prácticamente solo. 3 días más tarde, Ignacio me llamó con un tono distinto. Creo que recuerdo algo del hospital, dijo. Soñé con un pasillo largo, paredes grises, una habitación muy limpia. Había una doctora joven, muy amable, que me hablaba aunque yo no pudiera contestar. Y un médico mayor que siempre gritaba, que se enojaba por todo. Supe de inmediato que hablaba de la doctora Elena y del doctor Damián, el jefe de urgencias aquella noche. Tenemos que ir al hospital juntos, le dije. Mañana recogeré los resultados de ADN. Ven conmigo. Es hora de que te miren a la cara. Acordamos encontrarnos en el vestíbulo del Hospital General de San Miguel al día siguiente. Cuando llegué, Ignacio ya estaba allí, sentado en una silla de plástico, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por falta de sueño. Nos saludamos con un apretón de manos que se transformó en un abrazo torpe. Ninguno sabía todavía si decir hijo o señor. A las 10:15, una técnica del laboratorio salió a llamarme. Entramos en un pequeño despacho donde un médico forense con gafas gruesas nos entregó un sobre marrón. Aquí están los resultados de la prueba de ADN, anunció. Mis manos temblaban mientras abría el sobre y desplegaba el informe. Leí despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Perfil genético de muestra 1, Manuel Herrera. Perfil genético de muestra 2, Ignacio Serrano. Coincidencia genética del 99,9%. Conclusión. La probabilidad de que exista relación biológica de padre e hijo es extremadamente alta. Sentí que las piernas me flaqueaban y me dejé caer en la silla.
Lloré como no lloraba desde el día del supuesto entierro de Daniel. Ignacio se acercó, me abrazó por los hombros y también empezó a llorar. «Hijo», susurré. «Hijo, estás vivo. Todo este tiempo estuviste vivo». Lo abracé con fuerza, como si temiera que se esfumara. Él me rodeó con los brazos, apretando también el informe contra su pecho. Era Daniel. No Ignacio, no un desconocido. Era mi hijo, de carne, hueso y lágrimas. Cuando por fin pudimos calmarnos, la doctora Elena entró en la sala. Llevaba el rostro serio, pero los ojos brillaban. «Ya vi el resultado», dijo, tomando asiento frente a nosotros. «Lamento profundamente lo que ocurrió. No fue un simple error de papeleo, fue una negligencia tremenda. He hablado con el director del hospital. Está dispuesto a reabrir el caso, con una condición». «¿Cuál?», pregunté tenso. «Debemos confirmar quién está enterrado en la tumba de Daniel. Es necesario exhumar el cuerpo». Se me encogió el corazón. Abrir de nuevo esa tumba era abrir 20 años de duelo. Miré a mi hijo, que también estaba pálido. «Lo haremos», respondí al cabo de un momento. «Preferimos una verdad dolorosa que seguir viviendo con una mentira». «Yo los apoyaré en todo lo que pueda», añadió la doctora. «Pero deben saber que esto no gustará a mucha gente. Habrá presiones para que el tema se quede en silencio». Con una carta oficial del hospital en la mano, fui con Daniel a la oficina de la delegación, al despacho del jefe de Manzana y luego a la administración del cementerio. Todos se sorprendieron al escuchar la historia, pero los documentos eran claros: la prueba de ADN, la carta del hospital, los expedientes médicos. A regañadientes, pero con cierto respeto, aceptaron iniciar el trámite de exhumación. Nos dijeron que tardarían 4 días en coordinar permisos, un sacerdote, personal especializado y cumplir todos los protocolos religiosos. Esos 4 días fueron los más largos de mi vida. Daniel pidió unos días en el trabajo y se quedó en mi casa. Por primera vez en 20 años dormí, sabiendo que mi hijo respiraba en el cuarto de al lado. Pasábamos horas hablando. Yo le contaba anécdotas de su infancia y él intentaba hilar pequeños recuerdos dispersos. Una noche, sentado en la cocina, Daniel tocó su barbilla y dijo: «Recuerdo caerme de un árbol. De niño. Había un árbol grande junto a nuestra casa. Caí. Me rompí algo aquí». Se señaló la cicatriz pequeña en el mentón. «Vi mucha sangre y usted me llevó corriendo al hospital». Sonreí entre lágrimas. Era el viejo árbol de mango del patio. «Te dije que no te subieras. Tenías 7 años. Te hicieron 3 puntos. Esa cicatriz nunca se te quitó». Poco a poco, pequeñas islas de memoria emergían en su mente: el sonido de una radio vieja, el ladrido de un perro que tuvo de niño, el olor de la cocina de Marta. Eran fragmentos, pero cada fragmento era una victoria contra el olvido. Yo también iba recordando al Daniel niño mientras miraba al Daniel adulto sentado frente a mí. El domingo fijado para la exhumación amaneció frío y con una ligera niebla. Llegamos al cementerio general de San Miguel cuando apenas clareaba. 3 sepultureros estaban ya allí, junto a un sacerdote, el jefe de Manzana y varios curiosos que se habían enterado del asunto. Daniel y yo nos colocamos frente a la tumba que durante 20 años había llevado su nombre. La lápida seguía igual: Daniel Herrera. 12 de abril de 1986. 3 de noviembre de 2005. El sacerdote rezó unas oraciones iniciales. Todos respondimos en voz baja. Luego los sepultureros comenzaron a cavar. La tierra húmeda se apilaba a un lado, capa tras capa, mientras yo apretaba la mano de mi hijo. Sentía su temblor mezclado con el mío. Después de casi una hora, el sonido del metal cambió. Habían tocado el ataúd. Sacaron el féretro con cuidado y lo colocaron sobre una lona. La madera estaba deteriorada, comida en partes por la humedad. Levantaron la tapa con suma delicadeza. Debajo, aún envuelto en la tela amarillenta, yacía un cuerpo reducido a huesos. El sacerdote apartó parte del sudario y todos nos inclinamos. La doctora Elena, que también había asistido, examinó el cráneo y la dentadura.
Aquí hay algo que no cuadra, murmuró. En el expediente dental de Daniel aparece la extracción de la muela del juicio inferior derecha a los 15 años. Este cráneo tiene la dentadura completa. Uno de los sepultureros señaló una marca en el hueso del brazo izquierdo, un resto de pigmento oscuro que formaba un pequeño tatuaje de serpiente y la inicial B. Daniel negó con la cabeza de inmediato. Yo nunca me hice un tatuaje, padre. Me daban miedo las agujas. El sacerdote, con rostro solemne, dijo: que Dios le conceda descanso a quien quiera que sea, pero no es su hijo, don Manuel. Sentí que las piernas me fallaban y caí de rodillas sobre la tierra. Lloré, esta vez con una mezcla salvaje de alivio y furia. Durante 20 años había llorado sobre la tumba de un desconocido. Había rezado por un alma que no era la de mi hijo, mientras mi hijo respiraba en algún otro rincón de la ciudad. La doctora tomó muestras de hueso y dientes para un estudio forense. El jefe de Manzana sugirió contactar a una organización de búsqueda de personas desaparecidas. Quizá alguien, en algún lugar, llevaba 2 décadas preguntándose por este chico anónimo. Acepté, porque, después de todo, ese muchacho también merecía recuperar su nombre. 2 semanas más tarde, con ayuda de la organización y del laboratorio forense, recibimos la noticia. Gracias a la estructura ósea, al pequeño tatuaje y a registros dentales antiguos, habían identificado al joven enterrado como Bruno Molina, un hombre de 23 años en situación de calle, reportado como desaparecido por su hermana menor a principios de noviembre de 2005. Bruno había muerto atropellado por un camión en la misma avenida del sur, a menos de 1 kilómetro del accidente de Daniel, casi a la misma hora. Fue llevado al Hospital General de San Miguel sin identificación, en medio del caos de aquella noche. Allí, por la prisa y la negligencia, confundieron cuerpos, nombres y destinos. Mi hijo sobrevivió y se convirtió en Ignacio. Bruno fue enterrado con el nombre de Daniel. Visitamos a la hermana de Bruno, Rosa, en un barrio humilde de las afueras. Al contarle la verdad, rompió a llorar. Por fin sabía dónde había descansado su hermano todo ese tiempo. Volvimos a enterrarlo con su verdadero nombre, en otra tumba, con su familia alrededor. Yo sentí una mezcla extraña de culpa y alivio, pero mi lucha aún no había terminado. Volví al Hospital General con todos los documentos ordenados en la carpeta azul, resultados de ADN, informes forenses, registro de la exhumación, identificación de Bruno. Pedí hablar con el director. Su rostro se puso blanco mientras revisaba uno por uno los papeles. «Señor Manuel», balbuceó, «esto es inaceptable. Habrá una investigación interna». «No me basta con una investigación interna», respondí clavándole la mirada. «Quiero que el doctor Damián, jefe de urgencias aquella noche, dé explicaciones. Él era el responsable del protocolo de identificación». El director tragó saliva y asintió. «Lo citaremos. Tendrá que declarar ante un comité». 3 días después, nos convocaron a una reunión con el comité del hospital. El doctor Damián llegó más envejecido, el cabello completamente blanco, pero con la mirada dura de siempre. En la sala, con varios superiores presentes, le mostraron los documentos. Él intentó justificarse al principio, hablando de la presión, del caos, de la falta de recursos. Pero cuando la doctora Elena sacó una copia de un vídeo de las cámaras internas de urgencias de aquella noche, su rostro se desmoronó. En las imágenes se veían 2 camillas entrando casi al mismo tiempo, una hacia la sala de reanimación y otra hacia la morgue. Se veía claramente al doctor Damián dando órdenes apresuradas, señalando cuerpos y documentos, y luego diciendo a un asistente que apagara las cámaras para no perder el tiempo. «Sí», terminó admitiendo, con la voz rota. «Quise cerrar los casos rápido. Había demasiados pacientes. No pensé en las consecuencias». Me levanté, conteniendo a duras penas la rabia. Por su prisa, mi hijo vivió 20 años sin nombre, sin familia, pensando que era otra persona. Y yo lloré a un muerto que no era mío.
2 familias vivieron un infierno por su comodidad. Él agachó la cabeza. Lo siento, susurró. Jamás fue mi intención. A veces no querer ver la verdad es tan grave como mentir, respondí. Sus disculpas no devuelven el tiempo perdido. El comité decidió destituirlo de cualquier cargo que le quedara y remitir el caso al colegio médico y a las autoridades sanitarias. El director del hospital también fue obligado a renunciar por haber permitido que tal negligencia permaneciera oculta tantos años. A mí, todo eso me importaba menos que una sola cosa: que el Estado reconociera oficialmente que Daniel Herrera seguía vivo. Con ayuda de la doctora Elena y de un abogado de oficio, inicié el proceso para corregir los registros civiles. Presentamos todo ante la oficina de registro y el departamento de identidad. Tardaron 3 semanas de papeleo, firmas y sellos. Finalmente, un día, salimos de la oficina con una nueva credencial en la mano de mi hijo, Daniel Herrera. Su partida de nacimiento actualizada, su nombre resucitado en el papel. La identidad de Ignacio Serrano quedó anulada ante la ley, aunque los antecedentes laborales se transfirieron a su nuevo, verdadero nombre. Esa noche, sentado en la mesa de la cocina, le pregunté: ¿por qué guardas la vieja credencial de Ignacio en tu cartera? Él la acarició con el pulgar y la colocó detrás de la nueva. Para no olvidar, dijo. Para recordar que una vez me enterraron vivo, que me quitaron mi nombre. Así valoro más el que tengo ahora y la familia que recuperé. Yo lo abracé, sintiendo que el peso de 20 años empezaba al fin a moverse. Pero pronto comprendí que nuestra historia no era solo nuestra. Había algo más grande detrás. Pensé en cuántas noches habría vivido alguien más bajo un nombre equivocado, cuántas tumbas tendrían la identidad errónea escrita en piedra. Sabía que sin ruido todo volvería a enterrarse, esta vez bajo montones de papeles. Entonces recordé a un antiguo alumno, Diego Muñoz, un chico brillante que ahora era periodista de investigación en un medio digital nacional. Siempre había tenido una fuerte idea de justicia. Lo llamé y lo invité a mi casa un sábado por la tarde. Llegó con mochila, portátil y cámara. Le conté toda la historia, desde la primera llamada en la madrugada hasta la credencial real en manos de mi hijo. Puso atención a cada detalle, tomó notas, revisó los documentos, miró los vídeos de la exhumación y las copias del vídeo del hospital. «Don Manuel», dijo al fin, «este caso es enorme. No es solo un error médico, es una violación brutal al derecho a la identidad. Pero si lo publico como un reportaje cualquiera, pueden presionarnos, eliminarlo, tapar todo. Necesitamos que la historia se haga pública antes de que puedan silenciarnos». «¿Qué propones?», pregunté. «Un acto comunitario, algo abierto, con vecinos, autoridades locales, representantes del hospital y de la policía. Allí presentamos todas las pruebas, delante de mucha gente, con cámaras grabando. Después, el artículo. Así ya no podrán negarlo ni enterrarlo bajo alfombras». La idea me pareció arriesgada, pero tenía sentido. Acordamos organizar una especie de velada de oración en la capilla del barrio en memoria de Daniel. Era una excusa perfecta para reunir a todos sin levantar sospechas. Mientras tanto, Diego prepararía el reportaje y el material audiovisual. Quedaba algo más por hacer: hablar con Marta, mi exesposa. Vivía en otra ciudad con su nuevo marido. Al principio, cuando le conté por teléfono que Daniel estaba vivo, no quiso creerme. Dijo que era cruel jugar con algo así. Decidí ir con Daniel a verla en persona. Cuando lo tuvo delante, la mirada de madre no necesitó pruebas de laboratorio. Apenas lo vio, se desmayó. Cuando despertó, lo abrazó con una fuerza casi desesperada, llorando a gritos: «Daniel, hijo, mi niño, estás vivo». Daniel la sostuvo sin saber muy bien cómo reaccionar. Sus recuerdos de ella eran apenas sombras, pero el vínculo estaba ahí, latiendo. Después de varias horas de llanto, preguntas y explicaciones, Marta aceptó venir a la capilla el día del acto.
También llamó a sus hermanos y a varios familiares cercanos. Quería que todos fueran testigos. El domingo por la noche, la capilla del barrio se llenó como pocas veces. Había vecinos, conocidos, el jefe de manzana, representantes del ayuntamiento, gente del comité parroquial y 2 funcionarios que venían en nombre de salud y de la policía local. Nadie sabía con exactitud de qué se trataba. La invitación hablaba de una oración especial por Daniel, quien nos dejó hace 20 años. Después del rezo del rosario, el párroco nos cedió el pequeño salón contiguo, donde Diego había instalado una pantalla y un proyector. Yo subí a un estrado improvisado, con un micrófono en mano y el corazón desbocado. «Buenas noches a todos», comencé. «Gracias por venir a rezar por el alma de mi hijo, pero esta noche no he venido a enterrarlo de nuevo. He venido a devolverlo a la vida». Un murmullo recorrió la sala. Diego encendió el proyector y, en la pantalla, apareció la primera foto. Daniel de niño, sonriente, con los dientes chuecos, el día de su cumpleaños. «Este es Daniel Herrera, mi hijo», dije. Durante 20 años creí que estaba bajo tierra. Durante 20 años le llevé flores al cementerio, recé por él, lloré por él. Pero hace poco descubrí que nunca estuvo muerto. Pasó la siguiente diapositiva, la imagen del informe de ADN con el porcentaje de coincidencia. Este documento es una prueba de ADN emitida por el Hospital General de San Miguel. Demuestra con un 99,9% de certeza que el hombre llamado Ignacio Serrano es mi hijo Daniel. Se escucharon exclamaciones, susurros, alguna que otra protesta incrédula. Pasaron fotos del departamento D8, las imágenes de Daniel adulto, los papeles médicos del paciente sin identificar, las fotos de la exhumación y del cuerpo encontrado en la tumba. Lo que enterramos hace 20 años no fue a Daniel, continué. Era Bruno Molina, un joven en situación de calle que murió la misma noche y fue enterrado con el nombre de mi hijo por negligencia y prisa de un hospital que debía cuidar vidas, no confundirlas. Mientras tanto, Daniel sobrevivió, perdió la memoria y fue arrojado al mundo con una identidad falsa. Diego proyectó entonces el vídeo de las cámaras internas de urgencias, donde se veía al doctor Damián dando órdenes y pidiendo que apagaran las cámaras. El silencio en la sala era absoluto. Todos miraban la pantalla. «Esto no es solo mi historia», dije. «Es la historia de 2 familias que vivieron 20 años en una mentira, y quizá la historia de muchas más personas, enterradas bajo nombres que no les pertenecen». Hice una seña y Daniel se levantó del fondo de la sala. Caminó hacia mí con evidente nerviosismo, pero decidido. Algunos vecinos mayores se llevaron las manos a la boca al reconocerle el rostro. Para ellos, Daniel había sido el chico simpático del barrio. «Buenas noches», dijo, tomando el micrófono con la mano temblosa. «Me dijeron durante años que me llamaba Ignacio, que no tenía familia, que mi pasado estaba vacío. Pero en mis sueños siempre aparecía un hombre mayor que lloraba junto a mi cama. Hoy sé que ese hombre es mi padre, que nunca dejó de buscarme. Soy Daniel Herrera. Me robaron 20 años, mi nombre, mis recuerdos. Pero estoy aquí, vivo, y quiero que nadie más pase por esto». Un murmullo de emoción recorrió la sala. Muchos empezaron a llorar abiertamente. Marta subió al estrado y lo abrazó delante de todos. Los representantes del hospital y de la policía estaban pálidos, incómodos, susurrándose entre sí. Pero ya no podían negar lo que habían visto. Diego grabó todo. Varios asistentes alzaron sus teléfonos para retransmitir en directo o enviar vídeos a grupos de mensajes. Esa misma noche, los clips del acto se esparcieron por la ciudad. A la mañana siguiente, el reportaje de Diego apareció en portada del medio digital. Enterrado en vida, el hombre que perdió 20 años por un error de hospital. La historia se compartió miles de veces en pocas horas.
Los comentarios de indignación y solidaridad inundaron las redes. Bajo la presión pública, las autoridades sanitarias suspendieron al director del hospital y anunciaron una auditoría completa. El colegio médico inició una investigación formal contra el doctor Damián y varios administrativos. Incluso el Departamento de Recursos Humanos de la fábrica donde trabajaba Daniel tuvo que retractarse y pedir disculpas por haber intentado silenciarlo. Para mí, sin embargo, lo más importante no eran los titulares ni los castigos. Lo esencial era que el nombre de mi hijo había sido restaurado, que su existencia dejaba de ser una sombra en los márgenes del sistema. Bruno Molina, el muchacho que sin querer ocupó su tumba, también recuperó su identidad y fue enterrado de nuevo junto a su familia. Unos días después, Diego volvió a visitarnos. Don Manuel nos contó: varias organizaciones de derechos humanos quieren reunirse con ustedes. Desde que salió la historia, han aparecido familias asegurando que vivieron algo parecido. Cuerpos mal identificados, desaparecidos enterrados con nombres incorrectos, expedientes extraviados. Quieren usar su caso como bandera para cambiar protocolos, para exigir registros más estrictos. Si nuestra historia puede ayudar a que otros encuentren a los suyos, dijo Daniel, yo quiero estar ahí. No quiero que nadie más viva lo que vivimos. Asentí. Habíamos empezado buscando a un solo hijo y ahora nos encontrábamos en medio de algo mucho mayor. Pero antes de pensar en reuniones y campañas, yo solo quería disfrutar del simple milagro de ver a Daniel sentado en la sala, riendo con su madre, tomando café en la mesa donde antes solo había silencio. Se mudó de nuevo a nuestra vieja casa del barrio. Su cuarto casi no había cambiado, la misma cama, la misma repisa, algunos pósters desteñidos. Empezó a trabajar en otro taller más cercano y se inscribió en clases nocturnas para recuperar estudios. Marta venía a menudo, ya no como mi esposa, sino como la madre de nuestro hijo, y con el tiempo fuimos recomponiendo una relación distinta, más madura, sustentada en el amor compartido por Daniel. Una noche nos sentamos en el porche los dos solos, mirando las luces lejanas de la ciudad y las pocas estrellas que se dejaban ver entre los edificios. Él fumaba con nervios contenidos. «Papá», dijo de pronto, ¿cuántas personas crees que han sido enterradas vivas como yo, sin memoria, con un nombre que no es el suyo, en hospitales que solo quieren cerrar expedientes rápido? Me quedé observando el cielo un largo instante. No tenía una respuesta exacta, pero intuía que no serían pocas. Supongo que más de las que imaginamos, contesté al fin. Pero ahora, gracias a ti, algunos sabrán que no están solos, que hay una forma de pelear por la verdad, aunque lleve años. Daniel asintió despacio. Entonces nuestra historia apenas empieza, dijo. No solo la tuya y la mía, sino la de todos los que quieran recuperar su nombre. Lo rodeé con un brazo y lo atraje hacia mí. Sí, hijo, nuestra historia apenas empieza, repetí. Pase lo que pase a partir de ahora, pensé, ya no lo enfrentaré solo. Lo haré como lo que siempre debimos ser. Padre e hijo, una familia que se perdió 20 años en un laberinto de errores y mentiras y que al final decidió atravesar el dolor con tal de encontrar la verdad. La verdad duele, sí, pero la mentira prolongada mata despacio. Hoy, Daniel Herrera no es solo un nombre grabado en una lápida equivocada, ni un número en un expediente. Es el hombre que volvió de entre los muertos administrativos, que reclamó su vida. Verlo ahí, respirando, riendo, discutiendo sobre cosas cotidianas, es la victoria más grande de mi existencia. Y mientras lo tenga a mi lado, sé que ningún sistema, por poderoso que sea, volverá a enterrarlo vivo.